Vamos con otras cosas. Dentro de 2 semanas se cumplirán 2 años de la elección del 2 de julio del 2006. La pasión sigue dominando a algunos, otros ya se pusieron a trabajar y analizar en detalle lo que ese proceso y su resultado nos dice del Estado, de nuestras instituciones, de las fuerzas políticas, de sus protagonistas, de las estrategias que siguieron también los candidatos, de la certeza o no del resultado que fue dado como válido por el Tribunal Electoral. José Antonio Crespo acaba de publicar este libro, 2006, hablan las actas, se llama Las debilidades de la autoridad electoral mexicana. Es un libro que se está discutiendo y hoy está aquí esta noche con nosotros. Invitamos también a Javier Aparicio. Gracias, José Antonio, por estar aquí. Felicidades. Está también Javier Aparicio. Ambos son investigadores, por cierto, del CIDE y ambos han estudiado con este espíritu de análisis y quiero insistir en el desapasionado, por lo menos despartidizado, con la despartidizada voluntad de entender exactamente qué nos dicen esas actas, qué nos dice el 2 de julio sobre todos nosotros. Y bueno, la primera cosa en la que creo que ambos coinciden, José Antonio, y por la que tú empiezas es, no hay país, por democracia consolidada que tenga, que no hubiera temblado frente a un resultado como el que se dio aquí en el 2006. Así es, un resultado apretado, de menor del 1%, permite que un cúmulo no tan grande de irregularidades, anomalías, inconsistencias, aunque no sean dolosas, no estoy hablando de fraude necesariamente, te opacan la certeza. Si en cualquier país del mundo, incluido Suecia, Alemania, España, Francia, tiene, y ellos lo dicen, los expertos en elecciones de esos países te dicen, oye, aquí también hay irregularidades del 1.5%. ¿Qué es más o menos lo que pasó más aquí? Más o menos, sí, exacto. Si gana el primer lugar con una ventaja del 6% o 7%, como fue el caso del 2000, no hay problema porque entonces esas irregularidades son irrelevantes. Si ganas por 0.6 y estás por debajo de ese margen de irregularidades, tú ya no sabes quién ganó. Y se empieza a generar, por supuesto, y tú dices, eso pasa en Suecia, ahora con mucho más razón con nosotros, con los antecedentes que tenemos. Así es, con la historia y con el temor que algunos actores tienen. Digamos, nuestros actores políticos no están acostumbrados a enfrentar elecciones reñidas, y entonces también hay novedad en parte de la impugnación de la elección del 2006. Ahora, hay una cosa que ustedes también comparten y creo que es importante decirla de entrada para entrar después a hablar sobre todos los temas que te llevan a ti a decir hay una incertidumbre, que es ninguno de ustedes en sus análisis encuentra elementos que vinieran a confirmar un fraude, entendido como una operación ejecutada por un grupo político de manera general para modificar el resultado. José Antonio, tú que estuviste estudiando la mitad de las 300 y tantas mil casillas, no hay elementos que nos permitan llegar a esa conclusión. No, yo confirmo de hecho lo que ya había escrito Javier, en el sentido de que los votos irregulares, los errores de cómputo estaban distribuidos en todas las casillas. Si asumiéramos algún tipo de dolo o de fraude en esas, hubieran sido de un partido y del otro. No había, por lo tanto, no hay elementos para pensar en un fraude orquestado a nivel generalizado por un centro que puede ser un partido político o el gobierno. O un sindicato. O un sindicato. No hay por lo menos eso no se puede derivar de las actas, ni por la vía estadística como lo vio Javier, ni por la vía directa de la revisión de las actas como lo hice yo. Entonces, no hay un fraude entendido de esta manera, sin embargo hay una incertidumbre que permanece y que se puede ver a partir de las encuestas. Es decir, sí se generó en la población una incertidumbre sobre el resultado. José Antonio, tú lo que dices en este sentido es quiénes contribuyeron a que esa incertidumbre permaneciera. Y tú muy claramente dices las instituciones electorales, tanto el IFE como el tribunal, o por pánico, o por miedo, o por falta de experiencia, por falta de serenidad en su momento, no tomaron las decisiones que quizá hubieran sido indispensables para que hubiera habido una mucho mayor certeza. Sí, porque como bien decías, en cualquier país un resultado cerrado genera problemas, pero generalmente la solución es transparentar lo más posible. Cuando no se hace, entonces se queda la incertidumbre, como en Estados Unidos en el 2000 se estaba haciendo el recuento de Florida, que era el estado clave, la Suprema Corte detuvo ese recuento y entonces ya quedó la incertidumbre y la idea para muchos de que en realidad ganó Al Gore. Lo que hacen en otros países cuando sucede eso es abrir lo más que se pueda dentro de lo que la ley permite, que era lo que, por ejemplo, me decían a mí los observadores de la Unión Europea. Pero ¿cuál es el problema? Abran los paquetes y eso entonces ya te permite saber a ciencia cierta quién ganó, aunque sea con un margen pequeño. Que es lo que no se hizo. Aquí hubo pánico, y hubo pánico, hay que decirlo,
por una parte del IFE, que el día del conteo distrital no acepta abrirlas, y por otra parte, pues también hay que decirlo, hay una presión muy grande de uno de los contendientes. Decíamos, a ver, ¿a qué se debe la incertidumbre? A lo cerrado de los resultados, a la historia que tenemos, pero también a la estrategia de uno de los candidatos que desde el día siguiente empezó a hablar de fraude cibernético, de casillas, de votos, millones de votos desaparecidos, cuando sabían ellos y nosotros dónde estaban. En fin, hay una estrategia también de construir esta incertidumbre. Dos estrategias. La de López Obrador que tú señalas, en la cual utiliza tal cantidad de argumentos sin sustento que terminó por perder credibilidad en cualquier argumento. Bueno, empezando por las imágenes, como tú lo recuerdas, del funcionario de casilla metiendo... Sí, que está simplemente revisando los votos equivocados y reclasificándolos. Pero del lado del PAN también hubo una estrategia que era el abrir los menos paquetes electorales posibles. Por miedo también. Por temor a que se pudiera cambiar el resultado o que las irregularidades fueran tantas que eso llevara a la anulación. Entonces tenemos la estrategia del PAN, abrir los menos paquetes posibles, y la estrategia del PRD, abrir el 100% de los paquetes electorales, que es el famoso voto por voto, casilla por casilla. ¿Qué debieron hacer las autoridades? No inclinarse por una estrategia o la otra, porque eso reflejaría o hubiera generado, o generó, la idea de parcialidad, lo que dijera la ley. Y es ahí uno de los hallazgos que yo me encontré al revisar todos los fallos del tribunal y demás. El propio tribunal dijo al IFE, tenían que haber revisado y abierto todos los paquetes cuyas actas tienen inconsistencias aritméticas, que eran 80,000. El IFE abrió 3,000. Abrió 3,000 de 80,000. Y el tribunal le dijo, tenías que haber abierto todas. ¿Por qué? Porque el resultado es tan estrecho. Que sí valía la pena entrar al tema de los detalles. Que si quedaban ahí irregularidades en las actas no abiertas, se nula la certidumbre. ¿Por qué tú, a pesar de eso, Javier, y lo escribes, dices, a pesar de que no se abrieron, tenemos elementos suficientes que nos dan una certeza probabilística sobre el resultado? Sí, la confianza que yo tengo en el resultado electoral de la jornada electoral del 2006 es una confianza estadística, por así decirlo, por 3 o 4 piezas de evidencia muy concretas. La primera es la consistencia que hay entre el conteo rápido, ese que no nos daba ganador, pero que nos decía que la elección iba a ser cerrada. Entonces, ese es consistente con el cómputo del IFE, ¿no? Si hubiera por ahí gato encerrado, uno de los dos no coincidiría. Cuando dices consistente, son números que van en la misma dirección. En la misma dirección. En el conteo rápido, Felipe estaba arriba, pero el margen no estaba suficientemente lejos por la muestra, ¿no? Sí. Pero llega el cómputo distrital y te dice un resultado similar, ¿no? En medio está el PREP, pero vamos a dejar de lado el asunto del PREP. Entonces, ese es el primer dato. Y luego las otras 2 piezas de evidencia que son parciales es las casillas que recuenta el IFE durante el cómputo distrital y el recuento parcial del tribunal. Son, yo expliqué... Que es 18% más o menos, ¿no? Dices tú, sí, ¿no? Son 18% más o menos las que se abren y se ve que hay adentro. Las que se abren de las que se tenía que haber abierto. Las que y que se ve qué es lo que hay adentro. Entonces, y nos puede dar un indicador. Al final se recontaron, pongamos, alrededor de 14,000 paquetes. Sí. Que no son una muestra representativa de todo el país, es una muestra muy sesgada, ¿no? Sobre todo son zonas panistas. Porque son las que cuestionó... A petición de parte, ¿no? El PRD impugnó al tribunal y también impugnó en el cómputo distrital. Ahí hubiéramos podido encontrar el fraude, ¿no? O sea, si hubiera habido una mega operación, en esas casillas se hubiera detectado. Exacto. Y lo que se hubiera encontrado en ese recuento no se iba a poder generalizar al resto del país, dado que era una muestra no representativa. Pero digamos... En esas casillas, que eran las que más daño le podían hacer al PAN, no hubo gran cambio, lo cual te empieza a reflejar este argumento de que los errores en las actas y los errores en los paquetes, los errores de cómputo, son muy aleatorios, tienen muchas posibles causas. A favor de ambos y en contra de ambos. Es decir, que no se puede determinar que estos errores que tú al final de todos modos dices, y esto es importante, es porque es una de las tesis principales, tú te vas y dices... Teníamos que ser estrictos, había que irse a una limpieza porque lo ameritaba, digamos, la situación, el país y la historia. Y la ley lo permitía. Y la ley lo permitía, y tú lo que dices es, y como no se hizo ese margen de esos votos que son inconsistencias, es decir, que faltó rellenar una parte en el acta y demás, pues nos dejan sí con una duda y con la imposibilidad de decir exactamente, bueno, ganó fulano por tantos votos y se acabó. Sí, porque en todo el sistema electoral nuestro hay un principio que es, cuando tú no sabes por quién vota un elector, anulas la boleta, cuando no sabes por quién votó, o la casilla, y en consecuencia también, si tú no sabes a ciencia cierta por quién votó la mayoría del electorado, la consecuencia lógica es la anulación de la elección completa.